la inteligencia artificial y en este caso vamos a asociarla pues, a las industrias culturales. Voy a presentar a las personas con las que me vais a acompañar en este ratito, tanto presencial como virtual. Voy a empezar por Nuria, que está allí virtualmente. Hola Nuria, bienvenida. Bueno, Nuria Lloret es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y eres especialista en analítica de datos y gobierno del dato. Y creo que además también estás involucrada en diferentes empresas del mundo de la analítica y el gobierno del dato. Y bueno, parte de vuestro trabajo está en el análisis, ¿no? Un poco de cómo la inteligencia artificial, comparativas de datos internos de empresas. Incluso creo que tenéis algún proyecto relacionado con el ámbito cultural y la aplicación un poco de esta analítica de datos para bueno, los posibles usos en el mercado para clientes y usuarios. Así que nada, bienvenida Nuria. Luego por aquí también voy a ir en este orden. César Alonso, bienvenido. Actualmente creo que estás en el board de la ONG Fundación 1 entre 100.000. 1 entre 100.000, eso es, Fundación 1 entre 100.000, donde creo que tenéis proyectos sociales, ¿no?, relacionados también con la investigación de la leucemia y que parte de lo que hacéis pues impacta de esta manera. Tu carrera está muy relacionada con el mundo de la salud, en otras vidas, como digo yo, ¿no? Vienes de estar en el mundo farmacéutico, así como en aseguradoras, por ejemplo en Johnson & Johnson y Novo Nordisk, ha sido tu última grandes empresas, y ahí muy metido en temas de análisis de datos, algoritmia, aceleración digital, y creo que ahora también estás como mentor de alguna startup, incluso también emprendiendo, y te interesa mucho relacionado con la inteligencia artificial, generación de productos, servicios y bueno, pues toda la experiencia, ¿no?, de la parte ética también y la privacidad, que creo que en el mundo de la salud pues es también clave. Súper importante, así que ahora seguro que indagamos. Bueno, seguimos en el orden, contamos también, bienvenido Pablo Gonzalo. Gracias. Que diriges el área de conocimiento y cultura digital de la Fundación Telefónica y el espacio que tenemos ahí en Gran Vía, archiconocido por pues yo creo que la mayoría de personas que vivimos aquí. Llevas trabajando tanto en proyectos educativos como en parte cultural, centrado también en análisis y conocimiento de transformaciones digitales. Tenéis, creo que apoyados en revistas como Telos, informes que realizáis, estudios, ¿no? Así es. Y por otro lado también trabajas en formación, divulgación y sensibilización social relacionado con todos estos temas, ¿no? En el que, por ejemplo, pues en el espacio de Telefónica creo que temáticamente tenéis diferentes temas relacionados con inteligencia artificial, Big Data, no sé si el año pasado, algoritmia, metaverso. Entonces creo que es un buen sitio para de vez en cuando a lo mejor pasarnos por allí y todo lo que tenéis por allí. Muy bien, bienvenido Pablo. Invitados estáis. Bienvenido. Y acabamos las presentaciones. Diego Mellado, bienvenido. Hola, Eres el director técnico del estudio Daniel Canogar, que creo que Daniel ha estado por aquí antes. Eres ingeniero superior de Teleco y básicamente en este estudio lo que haces es básicamente llevar las ideas, ¿no?, a realidades, ¿no? Y bueno, pues ingeniero, pero 15 años trabajando con el mundo de la cultura, los artistas, y creo que estáis ahora investigando con toda la parte de inteligencia artificial temas relacionados en cómo generar vuestros propios modelos, ¿no? Y cómo poder aplicarlos pues desde la parte más de cultura y demás, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito toda esta parte. Porque, bueno, pues vamos a ver cómo le metemos mano un poco a esto, ¿no? A la inteligencia artificial relacionada con el ámbito de la cultura, a la parte de la ética, a la parte de la legalidad. Porque nos comentaba antes Vero que esto no es de antes de ayer, aunque ChatGPT, que es lo que nos ha permitido a los pobres mortales que no estábamos metidos en estos temas antes conocerlo. Pero sí que lleva pues más de 50, 60 años toda esta investigación y todos estos estudios, incluso muchas empresas ya lo aplicaban, ¿no? ChatGPT llega en 2022, el año pasado, hemos hecho un año y parece que nos hemos vuelto locos, ¿no?, un poco con este tema, y pues en el último año ha habido una revolución. Incluso pues hace unos pocos días desde la Unión Europea
pues están viendo cómo llegar a un acuerdo para sacar una ley, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os quería hacer, y si os parece, vamos a empezar por Nuria, porque no nos ves aquí, no sé si nos ves muy bien físicamente, con lo cual para darte el primer turno, os quería preguntar por el presente. ¿Cómo veis el presente actual en todos estos temas relacionados con la inteligencia artificial? Nuria, si quieres arranca tú y luego por aquí nos vamos autogestionando. Vale, pues yo realmente lo que intento cuando me preguntan sobre esto, gente que está más alejada desde la cuestión técnica, lo que intento siempre decir es que esto es un proceso de evolución de la tecnología, que efectivamente, como tú has dicho, ya lleva mucho tiempo y que ahora lo importante es saber cómo utilizar y educar a la gente en la utilización. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho con las organizaciones el uso, digamos, indiscriminado de cualquiera de las herramientas. Sobre todo el mundo habla de ChatGPT, pero hay montones de herramientas especializadas, multisectorial, sectorialmente, que ya la gente las está utilizando sin saber muy bien cómo se usan y luego los riesgos que tiene dentro de las organizaciones. Yo creo que el tema del uso de la inteligencia artificial, eso no lo va a parar nadie ya, porque las herramientas además son muy sencillas de utilizar, pero está muy relacionado con la parte de ciberseguridad. Y yo, por ejemplo, antes estaba oyendo en la charla de antes el tema de utilizar o no utilizar ChatGPT gratis o de pago. Es que las condiciones de utilizarlo de pago tiene unas condiciones de seguridad bastante más altas que utilizar el no de pago. Entonces, a ver, yo creo que el momento ahora es de mucha curiosidad y todo el mundo lo utiliza mucho porque es muy fácil y muy sencillo y cada vez se va a utilizar más, pero lo que hay que hacer es educar y en las organizaciones tener claras las políticas de uso de estas herramientas, sobre todo en cuanto a el uso de la información interna, que es lo que yo soy más experta, los datos internos de las organizaciones que los estamos exponiendo externamente a cualquiera de las herramientas, no solo ChatGPT, sino cualquiera de las herramientas que ahora mismo están en mercado. Lo dejo ahí y así podemos hablar todos. Muy bien, temas de ciberseguridad. ¿Por aquí cómo lo veis? En el orden que queráis. Empezamos. Sí, seguimos la línea, ¿no? Que bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, dar gracias a Inma y a la Fundación por invitarnos aquí a estar compartiendo con vosotros este rato y intentando ayudaros a entender un poquito este mundo complejo. De la parte de inteligencia artificial, yo os puedo contar sobre lo que tengo más experiencia, que es el mundo de la salud, el marketing digital y el emprendimiento, ¿no? El tema de startups. Por aterrizar un poco. En el tema de la salud, claramente es una herramienta que ayuda a acelerar las cosas y a hacer los procesos más eficientes. Si piensas en los perfiles claves, pues tienen los pacientes que ahora mismo tienes herramientas tipo herramientas conversacionales que puedes 24 horas 365 tener atención conectada, personalizada a tus datos y descargar un poco el sistema y dar una experiencia de paciente buena. Si hablas de los profesionales sanitarios, pues lo que tienen es una herramienta que les ayuda a centrarse más en las cosas importantes y poder trabajar en la atención y hacer mucho más rápidamente estar al día, tomar decisiones clínicas. Y si hablamos de los hospitales, por ejemplo, pues los hospitales están trabajando en la parte operativa, sobre todo, de ser mucho más eficientes. Entonces, sí está teniendo un impacto. Ahí la clave en salud, sobre todo, es el tema de la seguridad-privacidad, por una parte, son datos de alta sensibilidad y está en nivel máximo de protección, y luego tienes la parte de la precisión, es decir, la mayoría de las herramientas que hay en salud, si no tienen un 99,991%, no dan un diagnóstico porque el riesgo es altísimo de lo que pueda pasar ahí. En la parte de marketing digital, yo creo que aquí todos los que estamos somos creadores, ¿no? Como decía en la anterior ponencia, enfrentarse a una página en blanco o crear un contenido está haciendo que ahora mismo equipos donde había 10 personas trabajando, con 1 o 2 personas se pueden hacer muchísimas cosas y sobre todo es una herramienta para incentivar la creatividad, para tener ideas y luego construir con esas ideas. Y en la parte del emprendimiento, sobre todo de startups, yo lo que estoy viendo, pues por ejemplo con el equipo de Berriap, que está antes Patricia aquí, y Inma también que está involucrada, lo que estoy viendo es que están apareciendo lo que llaman los sajones, ¿no? Los anglosajones, el one person startup, ¿no?
emprendimiento de una sola persona. Lo que antes había que hacer en equipos multidisciplinares, ahora se está haciendo no con una persona, pero se está haciendo con equipos muchísimo más reducidos. Entonces, tienes una directora de marketing ya con ciertas herramientas en potencia, tienes un creativo también que tiene que saber manejarlo en potencia, que te ayuda a generar. Esto no va a sustituir a las personas, pero va a hacer que los procesos sean mucho más rápidos, mucho más ágiles, y personas que no tienen conocimientos o capacidades en ciertas áreas van a tener la posibilidad de estar a un nivel de exigencia mucho más alto. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo nos engancho un poco con la idea que se ha comentado también en la anterior mesa y ha comentado Nuria también de la aceleración que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que, como se ha dicho, los modelos de inteligencia artificial llevan muchísimos años desarrollándose. Nosotros hace poco sacábamos un informe y sacábamos un dato que realmente impresiona, y es que digamos que el factor de crecimiento de la velocidad de aprendizaje de esos modelos pues se calculaba que se había multiplicado por 100 millones de veces en los últimos 10 años. 100 millones de veces más eficaces a la hora de aprender, ¿no?, estos modelos solo en 10 años, ¿no? Entonces, si eso lo extrapolas al futuro, pues te imaginas un poco a dónde vamos a llegar. Pero ChatGPT yo creo que ha sido, bueno, todos hemos visto, ¿no?, que ha sido quien ha puesto esto en las conversaciones del día a día, ¿no? Yo creo que eso es algo positivo por dos motivos. Uno, en las oportunidades, es decir, que ahora somos todos más conscientes de que nos podemos ayudar de la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo, nuestra creatividad, ser más eficientes, empresas, personas, etcétera, etcétera. Y también de los riesgos, ¿no? Y ahí viene la parte de regulación que acaba de salir, ¿no? Además se ha publicitado mucho, ¿no?, que en Europa hemos sido, digamos, la primera institución en generar una ley sobre inteligencia artificial. Que yo creo que es positivo porque al final, quiero decir, en Europa siempre estamos en el balance entre regular para proteger a los ciudadanos, pero no regular tanto como para frenar la innovación, ¿no? Y yo creo que esta ley va en el buen camino, al menos lo que yo he podido ver, porque, digamos, identifica los riesgos que la ley o que nosotros consideramos inaceptables en Europa, ¿no?, y pone frenos sobre esos riesgos, ¿no?, dejando un campo abierto para la innovación, ¿no? Y me parece interesante, por ejemplo, ver los 3 riesgos inaceptables, ¿no?, que determina que uno es la manipulación cognitiva, es decir, que no se permiten, ¿no?, herramientas de inteligencia artificial que manipulen a las personas. Y yo estaba pensando en Cambridge Analytica, ¿no?, que salió hace un montón de años y que ya era esa manipulación. Hay otro riesgo que plantea, que es la identificación biométrica, ¿no?, en tiempo real, y eso se prohíbe, a no ser que sea por una causa, pues, legal o persecución de un delito. Identificación biométrica que lleva ocurriendo años y años y años, y ahora cualquiera de nosotros que entre en una tienda pues va a ser reconocido. ¿Qué pasa? Que detrás hay una legislación que te protege, pero la tecnología ya lo está haciendo, ¿no? Y luego la puntuación social, ¿no?, el scoring social, que eso también está prohibido. Afortunadamente en Europa esto no ocurre, pero en China está ocurriendo desde hace años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la parte positiva de esto? Que ChatGPT ha puesto este problema encima de la mesa, yo creo, ¿no? Tanto, como decía Carlos, ¿no?, todas las oportunidades que ofrece, como también, digamos, los mínimos necesarios que nosotros tenemos que proteger como sociedad para que esta irrupción de la tecnología que va a ocurrir sí o sí vaya a nuestro favor. Me recordaba algún capítulo de Black Mirror, que si no lo conocéis es una serie bastante interesante de temas tecnológicos, y había una del scoring social que da un poquito de miedo. Muy bien, Diego, tú desde la parte artística, más creativa, ¿no? Ahí hay un temazo, ¿no? Porque ¿a quién le pertenecen a los derechos de las imágenes, incluso de los audios, canciones que puedas generar con voces incluso de otros, ¿no? Eso es un temazo. ¿Cómo lo ves tú? Pues la verdad es que lo veo muy interesante, y además partiendo desde la terminología. Nosotros en el estudio lo que estamos intentando es utilizar esos algoritmos para crear.
lo que ha explotado ahora mismo es la inteligencia artificial generativa. O sea, porque muchas veces nos referimos a la inteligencia artificial como un ente que cae sobre nosotros, ¿no? Un poco demiurgo que nos va a cambiar, nos va a salvar, nos va a condenar, pero cuando empiezas a rascar un poquito qué es lo que hay dentro de la inteligencia artificial, hay muchas cosas. Es un campo que lleva abierto muchos años, que ha explotado con toda la parte de aprendizaje profundo y que ahora mismo a nosotros nos ha llegado por la parte de la inteligencia artificial generativa, cuando empieza a poder crear datos. Y a nosotros eso nos interesa por dos partes. La primera, ¿qué crea? ¿De qué calidad es el contenido que crea? ¿Qué es lo que estamos creando? ¿Estamos llenando nuestro espacio de un contenido que es útil, no es útil, es necesario? ¿Cambridge Analytica lo utiliza para distraer? ¿De qué forma realmente lo podemos utilizar? Y es ese proceso de crítica artística el que a mí más me gusta. Y hay varios artistas trabajando en esta línea desde hace bastante tiempo. Yo os recomiendo, si tenéis la oportunidad de estar hoy en Madrid, Trevor Paglen inaugura hoy en Matadero, que es un artista junto con Kate Crawford, que tiene unos artículos maravillosos sobre el Atlas de la Inteligencia Artificial, que es potente y hace esa reflexión, ¿no? Esa crítica, cómo los artistas pueden hacer una investigación, pueden hablar sobre una tecnología utilizándola y criticándola. Luego, otra parte importante, que creo que además Nuria tiene un proyecto al respecto, son los datos. O sea, la inteligencia artificial la entrenamos en base a unos datos. Las inteligencias artificiales, o mejor dicho, las redes de aprendizaje profundo son muy buenas encontrando patrones. ¿Quién decide de dónde vienen? ¿Quién decide que esa imagen es una persona sonriendo, que representa esas cosas? ¿No? Cómo esos datos pueden estar manipulando de una forma velada en una caja negra profundísima. En el caso del estudio, nosotros trabajamos con datos. El estudio tiene una línea de trabajo que son los DataWorks, que utilizamos diferentes fuentes de datos para transformarlas, para crear experiencias artísticas, estéticas a través de ellos. Una de las cosas que queremos ver es, oye, ¿podemos generar nuestros propios datos? ¿Qué validez tiene? ¿Cómo los clasificamos? ¿No? O podemos intentar entrenar una máquina que se comporte como estos algoritmos que nosotros hemos codificado, con lo que antes se llamaba, bueno, hay dudas con la terminología, ¿no? Si inteligencia artificial estrecha o basada en reglas. Todo el trabajo que nosotros hacemos en el trabajo lo programamos nosotros mismos y esa es una cosa fundamental. Y lo hacemos con reglas. Si esto, entonces esto. Durante tanto tiempo haz esto. ¿Cómo podemos conseguir que las redes de aprendizaje profundo infieran esas reglas de una forma estadística? Yo que soy teleco y que soy muy friki de estas cosas, a mí me parece que el meollo, o que un meollo importante está en que la gente entienda cómo funciona. Igual el vocabulario es un poquito más complicado, pero sí estoy de acuerdo en lo que decían mis compañeros y Nuria sobre lo importante que es la divulgación y que la gente entienda qué es lo que está utilizando, cómo funciona y qué puede esperar. Totalmente, sí, porque yo digo muchas veces que al final la inteligencia artificial no es inteligente, quiero decir que al final son unos algoritmos matemáticos, unos datos, y con eso extrapolan ciertas cosas y generan ciertas cosas en muchas ocasiones, pero efectivamente que hay que enseñarlas, ¿no? A propósito de este tema que traes, de los datos, y aprovechando que tenemos a Nuria, ¿tú cómo ves esta parte de los datos, ¿no? Y de cómo se entrenan a las inteligencias artificiales con los datos y, bueno, las implicaciones que tiene, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, que ya hay sesgos, ¿no? De género, por ejemplo, porque, claro, los datos con los que se le han entrenado pues tienen sesgos ya en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta parte del dato? Pues efectivamente, y gracias a mi compañero que lo ha comentado, justamente nosotros en el equipo de investigación de la universidad, como ya llevábamos tiempo trabajando todo lo que es la parte de inteligencia artificial y cómo se desarrollan los algoritmos, nos hemos dado cuenta que hay un problema con el tema de diversidad. Entonces, pues bueno, estamos en un proyecto que lo estamos haciendo en cooperación con INECO, justamente para crear una especie de observatorio relacionado con las cuestiones de sesgo en el uso de la inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo es analizar diferentes patrones, viendo realmente cómo eso está repercutiendo. La problemática sobre todo está en que la gente no tiene una sensación clara de cómo se utilizan las herramientas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, le preguntas a cualquiera de estas herramientas, ponme a un piloto de aviación o hazme una fotografía de un piloto de aviación, pues la gente pone piloto y claro, sale un piloto.
pero no sale una mujer o no sale alguien diverso. O si hablamos, por ejemplo, de diversidad funcional o de diversidad psíquica, pasa lo mismo. Entonces, estamos viendo que hay muchísimo sesgo muy a lo, digamos, a lo normativo, porque es lo que hay más datos en la red, y lo que estamos intentando es trabajar en cómo podemos dar buenas prácticas para que la gente que está desarrollando pueda crear algoritmos que ese sesgo lo puedan eliminar. Y eso simplemente es haciendo, programando de manera que la gente, cuando le estás preguntando cosas, le pueda, digamos, relacionar o dar iniciativas de que pregunte de otra manera y trabajar sobre la parte de programación. Porque al final, si no se hace desde la parte de desarrollo de algoritmo, lo que va a salir es lo que hay en la red. Y lo que hay en la red no es diverso. Es así de duro decirlo, pero lo que actualmente existe tiene mucho sesgo. Entonces, lo que va a salir, la inteligencia artificial de cualquier programa que estemos hablando, de cualquier desarrollo, trabaja sobre lo que hay. Y si lo que hay está sesgado y no es diverso, pues no sale. Y este proyecto, en marzo queremos tener la presentación de las primeras conclusiones. Lo estamos haciendo con diferentes entidades también, colaborando con gente de diversidad funcional, con asociaciones también para que hagan testeos usuarios finales no conocedores de la tecnología, y luego nosotros por nuestra parte desde el análisis de los desarrollos. Pero efectivamente, si tú no tienes datos diversos, no salen datos diversos, y la realidad es que salen cosas bastante preocupantes y que pueden generar un montón de contenidos más, cada vez menos diversos y más sesgados. Entonces es como normalizar lo no diverso. Entonces ese es el trabajo que estamos intentando hacer. Es ingente porque es muy bestia lo que habría que analizar. Hay mucha gente desarrollando sistemas. Pero bueno, si podemos poner nuestro granito de arena y generar unas buenas prácticas, sobre todo para los desarrolladores, pues a lo mejor podemos ayudar un poco a que esto se disminuya. Fantástico. Me quedo de momento con esta primera parte que estamos hablando un poco del presente. He apuntado palabras como ciberseguridad, la importancia de la seguridad. Tú, César, traías el tema también de la privacidad, ¿no? En ciertos ámbitos, por ejemplo, como el de la salud, ¿no? Donde están todos tus datos clínicos subidos a un sitio y que, bueno, pues eso se pueda llegar a filtrar. Y también estáis hablando del tema de la divulgación, ¿no? Que entendamos un poco también lo que hay por detrás, que a veces las palabras nos confunden un poco y quizás pues, nos generan cierto miedo o rechazo de esa inteligencia artificial. Y el tema ¿no? de cómo las entrenamos a las inteligencias artificiales, porque si ya los datos pues, están siendo sesgados y pues, es lo que les nutre, pues el resultado lógicamente va a ir en esa dirección. Os quería preguntar ahora, Pablo, ya abriste antes un poquito el melón, ¿no? Y como es un tema muy candente, ¿qué opináis de esta efectivamente ley que está pues, fomentando un poco la Comisión Europea, pues relacionado con el tema de la inteligencia artificial? Ya Pablo nos ha lanzado ahí alguna opinión y me gustaría pues conocer la opinión de vosotros también sobre este tema. ¿Cómo lo veis? Si queréis os cuento una cosa rápida, y es, tenemos que intentar encontrar un buen equilibrio entre la protección de las personas, de nuestra privacidad y la seguridad de los datos, pero también con que la innovación y la creación se pueda dinamizar y romper un poco ese esquema que se habla en muchos sectores de que Estados Unidos crea, China copia y Europa regula, ¿no? Sí. Entonces, que no se cumpla ese adagio. Entonces, en lo que respecta a la Ley Europea de Inteligencia Artificial, yo creo que aparte del tema de sesgos que hemos comentado, hay otros dos elementos que yo en el día a día les veo delicados. Y uno es la transparencia. Y es sobre todo y lo ataca el nuevo reglamento, en el borrador que hay. Uno dice que cuando una inteligencia artificial te esté generando algo, te diga que eso se está generando por inteligencia artificial y lo etiquete como una creación, digamos, artificial, ¿no? o nueva. Y que haya personas detrás en ese trabajo que no pueda estar desasistida, que no sea 100% automática. Entonces es un tema muy delicado a tener en el futuro. Y el otro, lo habéis comentado, es el tema de autoría, ¿no? Los derechos de autor, pero tanto a la hora de entrenarla, es decir,
Claro, o sea, yo me dedico a hacer libros, imagínate, y todos mis libros están online y de repente los han utilizado y dicen, pues venga, ChatGPT, escríbeme un artículo al estilo de César Alonso Peña. Y digo, joder, o sea, y yo que llevo trabajando años dejándome los cuernos en esto y no veo ningún derecho en todo esto. Entonces, a la hora de entrenar, tiene que haber una cobertura de los derechos de autor de toda la gente que ha creado obras gráficas, fotográficas, de texto, de cualquier tipo. Y luego está en la parte que es el gran meollo, es qué pasa con lo que crea la inteligencia artificial. Porque tú antes usabas la tecnología, un Photoshop, y era tuya. Porque tú eras el autor, porque la tecnología era un facilitador. La tecnología ahora ya no es un facilitador, toma decisiones autónomas y hace cosas para darte a ti un plus. Entonces está ese debate, ¿es de la inteligencia? ¿Es tuyo? ¿Es de la...? Y ese va a ser uno de los grandes debates de quién es el autor o cómo se suman las autorías y el royalty futuro. Yo en eso soy un poco más escéptico. En cuanto a lo que comentabas de a quién pertenecen las cosas, hay otro artista que lleva muchos años trabajando en inteligencia artificial, se llama Memo Akten, es turco pero vive en California, y él decía que a él le parecía justo que la autoría de cualquier trabajo hecho con inteligencia artificial fuese de toda la humanidad. Porque se han sacado datos sin respetar de quién y, pues oye, todos deberíamos poder tener participación. Y me parecía muy naif, pero muy bonito el pensar que estamos contribuyendo todo como sociedad a algo. Eso es lo que debería ser. Pero eso incide en este carácter que tenemos un poquito asumido de que la tecnología es neutra y que no hay nadie detrás guiándola y llevándola en una dirección, ¿no? Y a mí eso me parece bastante peligroso, porque hablamos de inteligencia artificial, pero no hablamos de quién está llevando esa inteligencia artificial y tampoco se acaba de hablar o se ha desviado desde mi punto de vista un poquito la conversación sobre los usos, que a mí es lo que me gusta de la regulación europea. Está poniendo el foco en qué se utiliza la inteligencia artificial. Antes hablábamos de los problemas, en tiempos pretéritos, de los problemas del computer vision o la identificación automática. Ya no se habla de eso, se habla de inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial se utiliza para computer vision, se utiliza para hacer esos cribados. Entonces, en cierta manera, se está desviando la atención a la tecnología, que socialmente la consideramos como algo neutro, como algo transparente, a los usos, que están no es neutra, ni transparente, ni inocente, y además hay voluntades y hay empresas que tienen todo el derecho del mundo a querer ganar dinero, pero que están dirigiendo esas conversaciones. Y ahí es donde yo creo que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante. ¿Sobre quién hace las cosas? Bueno, yo soy un poquito escéptico, como decía, igual soy crítico de más o igual tengo miedo de perder mi trabajo, puede ser, pero no hace mucho empezó a haber una conversación sobre que las imágenes fotográficas retocadas con Photoshop en los anuncios tenían que aparecer para que la gente supiese que esa imagen no es real. Entonces, esa conversación en sí no es nueva. No. El uso de herramientas tecnológicas digitales tampoco es del todo nuevo. Yo tengo la sensación de que ahora hay un poco de hype sobre qué es lo que puede generar la inteligencia artificial generativa. Estamos muy maravillados con las posibilidades realistas. O sea, cuando yo le pido a DALL-E que me haga una reproducción de un piloto, es fotográfico, es alucinante. Cuando yo le pido a ChatGPT que me reproduzca un texto en un estilo u otro, lo hace clavado. Es cuestionable si el valor artístico o el valor de un contenido es ser capaz de ser realista. Ya hace mucho tiempo que el arte dejó de ser considerado mejor o peor porque pudiese reproducir con absoluta fidelidad algo. Ahí es donde yo creo que está la mano de los artistas o de los innovadores o de los creadores de realmente utilizarlo como una herramienta. A mí me gustaría ver en unos años que esa conversación ha pasado a, vale, es una herramienta más dentro de mi caja de herramientas. Yo tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan, por ejemplo, los asistentes personales. Mi propio ChatGPT que yo pueda entrenar con mis datos y que me pueda asistir a mí, que me ayude a hacer ciertas cosas a mi manera. No sé si eso es realista, no es realista, cuántos datos realmente necesito para poder entrenarlo, pero a mí me parece que el uso generalista de la inteligencia artificial nos está sirviendo para recibirlo, para que gente ponga mucho dinero, pero que no va a ser el uso final, que va a ir más a integrarse
en ciertos aspectos. Y a mí el que más miedo me da es que, al ser tan opaco, se integre perfectamente en elementos que llegan a nuestra intimidad, tanto como puede ser un teléfono móvil. Si ya tenemos los asistentes personales tipo Siri, que además, como tienen esta imagen neutra, no nos cuestionamos mucho de dónde viene la información. Pero ahí, fíjate, la futura, bueno, el borrador de ley lo que hace es incentiva todo lo que sea open source, código abierto, y todas las que se pueda conocer y que se pueda compartir, y todas las que son más fundacionales, ¿no? Como dicen los ingleses, fundational, ese tipo de inteligencia artificial se pone un extra de seguridad. Entonces, sí, la Unión sí tiene ahí un ojo también en el punto de vista regulatorio de, oye, creemos que hay cosas que tienen más transparencia y que va a ser compartido entre toda la sociedad y todos vamos a poder conectarnos y sacar provecho ahí, interconectando otras cosas y digamos verticales que son más de una multinacional concreta y que no nos dejan entrar ni conectarnos ahí, que vamos a mirarlo con ojo. Digo, ahí la ley sí está, eso es una amenaza que ve claramente. Yo creo que además me estaba pensando que además de la regulación, o sea, al final, los algoritmos de inteligencia artificial, lo has dicho tú, ¿no? O sea, tienen un problema de caja negra, un poco, ¿no? Ya no soy yo dándole instrucciones a una máquina o un programador o lo que sea, sino que llega un momento que hay una amalgama ahí de millones de datos que no sabemos de dónde bueno, sí que lo sabemos, pero no los tenemos identificados, no los podemos trazar, ¿no? Y unos algoritmos muy sofisticados que te generan unos resultados, ¿no? Y entonces, para mí, ahí está la clave en exigir, o sea, tanto por la parte de regulación como por la parte de la sociedad, explicabilidad y transparencia en esos algoritmos. Es decir, que más allá del desarrollo legislativo que haya en Europa o en España, a mí también me gustaría que la conversación en España y en las sociedades en las que vivimos progresivamente se trasladara hacia la exigencia a las empresas de que las propias empresas estén auditados sus algoritmos. Es decir, igual que pues, en los últimos años ha habido una crítica social a determinadas empresas que no eran sostenibles o que utilizaban mano de obra en condiciones muy deplorables en países del tercer mundo, y eso la sociedad lo castiga, ¿no? Porque no es aceptable socialmente. Yo espero que con el tiempo la conversación en este tema también vaya hacia allí. Es decir, que si yo estoy comprando en una plataforma y el algoritmo me está recomendando, que esa empresa me asegure que ese algoritmo lo ha diseñado o ha puesto los controles necesarios para que no discrimine, para que no me manipule, etcétera, etcétera, ¿no? Socialmente responsable. Que sea socialmente responsable también en lo digital, ¿no? Es complicado. Sí. Perdón. No sé si querías tú. Sí. Sí, justamente con el tema del observatorio, nosotros estamos centrando en el análisis de los algoritmos, de las herramientas que más se utilizan para rankearlas. Incluso poder hacer en el observatorio un espacio en donde se rankean las herramientas que han trabajado algo mejor todos los temas de sesgo, para que haya un aliciente, ¿no? Para que la gente que se quiera informar diga, pues mira, por un lado, una parte en donde se den buenas prácticas de cómo desarrollar teniendo este tipo de vertientes claras, y por otro lado, para los usuarios que sepan que cuando están utilizando algunas herramientas, algunas de código abierto y otras más privadas, tienen mejores o peores cualidades para el tema de diversidad. Justamente nuestro interés va por ahí, porque es lo que tú has dicho, que si no hacemos que sean responsables los desarrolladores, la sociedad no tiene por qué saber. Entonces, al final es una obligación de nosotros como tecnólogos. O sea, yo creo que el tema ético está en nuestra profesión, pero hay que marcarlo y que se vea, porque si no, al final no va a haber ningún interés y, bueno, las empresas tienen que ganar dinero, pero el usuario tiene que saber que lo que está saliendo y lo que está utilizando es algo éticamente responsable. Entonces, totalmente de acuerdo que ese es el camino que tiene que llevarse, ¿no? A que sea claro lo que estás utilizando, por qué lo utilizas y si tiene o no tiene sesgos, y que seas consciente de lo que estás gastando. Totalmente.
Diego, no sé si querías añadir algo No, sobre una este y cosita cerramos. muy breve. esta parte. El problema es que, claro, se añade un nivel más de complejidad. No, Nuria estaba hablando de los desarrolladores. Pero esos desarrolladores van a utilizar una base de datos. Esa base de datos, ¿quién la ha hecho? ¿En qué condiciones? ¿No? ¿Exportamos al sur global pagar 50 céntimos de dólar la hora de trabajo de categorizar imágenes? Seguimos penetrando en la parte de capitalismo extractivista. Ni siquiera sabemos en qué calidad tiene ese dato. O sea, porque alguien que le estás pagando una auténtica miseria va a hacer el trabajo para quitárselo de encima. ¿Vamos a poder auditar las bases de datos? ¿Vamos a tener unas bases de datos que consideremos que son éticas, que son responsables? Porque al final estos algoritmos, estas máquinas van a hacer lo que esos datos les enseñen. En los últimos años se ha avanzado una barbaridad en capacidad de cómputo y eso nos permite entrenar redes neuronales con unas profundidades brutales a unos ritmos que antes no se podían. Pero el ingrediente, ¿cuál es? ¿Con qué estamos cocinando? Y es difícil llegar hasta ahí, porque saber que Apple tiene una fábrica en China y tener a gente que va allí a ver cómo funciona, bueno, complejo, pero lo estamos haciendo. Vamos a ir a casa de cada una de las personas que está poniendo etiquetas en imágenes a ver en qué condiciones están trabajando. Es difícil. Lo que pasa es que, claro, ¿en qué momento tú frenas? Porque la gasolina son esos datos. Si tú no quieres frenar la innovación, el problema es que igual tenemos que enfocar en qué queremos innovar. Igual la productividad o el rendimiento o la capacidad de producir no es donde debemos poner el foco de la innovación. Y lo tenemos que poner en sostenibilidad o en saber en qué dirección nos queremos desarrollar tecnológicamente realmente. Estupendo. Fijaos, pues vamos a hablar un poco del contexto de estas regulaciones. Quería ahora, en estos minutos que nos quedan, que proyectáramos un poco el futuro, si os parece, ¿sí? ¿Cómo veis? Además, este futuro no estamos hablando de 10 años, probablemente tampoco de 5. Es decir, todos los días, si no todas las semanas, están apareciendo pues nuevas aplicaciones, ¿no? Desde que, pues eso, con un minuto y medio de tu voz, pues una inteligencia artificial sea capaz de, por ejemplo, pues generar un audio que además, pues al oído humano, pues parezcas tú, ¿no? O que pases un algoritmo a un vídeo de YouTube y automáticamente te saque el texto, eso, cojas un canal entero de YouTube de alguien, cojas todo ese texto, entrenes una inteligencia artificial y ya, por ejemplo, pues te pueda responder con ese conocimiento, ¿no? Y otras muchas miles de cosas. ¿Cómo veis el futuro? Y si queréis vamos un poco en orden inverso, César, que has intervenido antes. ¿Cómo veis este futuro de la inteligencia artificial? ¿Qué nos espera? Y lo conectamos un poco pues con esos retos, ¿no? que tenemos, ¿no? Ya con esto, para ir cerrando. ¿Cómo lo ves tú, César? Vamos en ese orden y cerramos con Nuria. Veo que hay un reto sobre todo especialmente en las nuevas generaciones, o sea, y luego en las generaciones que son menos tecnólogas. La gente, por ejemplo, que se dedica a la docencia, pues yo veo que hay un reto altísimo, que es que las personas entiendan que la inteligencia artificial está para ayudarte a hacer cosas. No puedes delegar tu autonomía en ella. Entonces, es decir, tú no puedes salir de casa y poner Google Maps siempre para ir al mismo sitio. Y la gente lo hace. Tú no puedes ir a cenar y si no miras el scoring no vas a cenar. Tú no puedes salir a conocer gente y si no has hecho un matching no sales. ¿Me entendéis? Entonces, creo que es un reto psicosocial y de desarrollo de las personas. Y luego también hay una parte del talento más senior que se puede quedar fuera. Y tenemos situaciones como una gran compañía multinacional española que es Telefónica, que un tercio de sus trabajadores, muchos ingenieros y ingenieras, salen con un ERE ahora masivo, gente cualificada técnicamente, ¿eh? Entonces, creo que en esas dos partes hay, o sea, a mí me preocupa más la parte humanística social que la parte de productividad, de empresa. Entonces, creo que va a tener un impacto social muy fuerte. Una nueva brecha digital, ¿no? Porque teníamos ya una que creo que vamos superando, ¿no? Mi madre, que tiene 77 años, ya usa WhatsApp y demás, digo, guay. Pero ahora viene otra, ¿no? Que es, vale, ya hemos superado el uso del teléfono de una manera, ¿no? Pero ahora todo esto, pues es que además yo en mi círculo más cercano, cuando hablas de esas cosas, pues estamos todos, como decimos, a por uvas, ¿no? Es decir, que todavía la gente no conoce mucho. Y como los y las nativas digitales, su vida puede ser radicalmente distinta en la forma de interactuar con los demás
con los problemas que estamos viendo ahora mismo, que hay de soledad no deseada y el principal causa de fallecimiento de las personas ahora mismo jóvenes en España es el quitarse la vida, no es el accidente de coche. Entonces, los temas son temas que se hablan, hay una estrategia nacional de prevención del suicidio, pero no está funcionando. Entonces, lo que te quiero decir es que hay una problemática muy seria de dónde va el futuro de cada organización, cada país, cada territorio, porque el futuro son las personas que están ahora estudiando, desarrollándose. Ese es el futuro. Y si están ya empezando a tener unas problemáticas con alta prevalencia, la cosa es delicada, ¿eh? Fantástico. Estamos ya casi fuera de tiempo, así que si queréis, a modo de resumen, Pablo, Diego, y cerramos con Nuria. Sí, yo a modo de resumen creo que también lo más relevante son las brechas sociales. O sea, yo creo que más allá de los hypes, ¿no?, de ChatGPT de este año y demás, yo creo que hay un consenso generalizado en que estamos viviendo una revolución industrial basada en la digitalización, y que esas revoluciones que la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo han generado cambios muy transformadores. Y entonces aquí hay una noticia buena y una mala, ¿no? Yo creo que la mejor manera de analizar esto es ver lo que ha pasado en la historia, ¿no? Y lo que ha pasado en la historia, si nos vamos a la revolución industrial, es que es verdad que al final, cuando acabaron todos los procesos relacionados con la revolución industrial, la sociedad, pues hemos comprobado, y es una evidencia, que vivimos mucho mejor que antes. No se acabó el mundo. Salieron los luditas, no sé qué, millones de problemas, pero el mundo ahora es un lugar con todos sus problemas mejor. Pero también es verdad, y esta es la noticia mala, que pues hay cálculos que dicen que al menos 2, 3 generaciones en la época de la revolución industrial en Europa pagaron las consecuencias de todas esas brechas sociales, ¿no? Y yo creo que eso pues puede pasar ahora, ¿no? Y creo que más que centrarnos en detener el avance o en poner obstáculos o en cuestionarnos que la tecnología vaya a hacer esto o lo otro, que creo que eso es poner puertas al campo, es decir, la tecnología va a seguir, pues deberíamos centrarnos, como dice Carlos, y yo también lo creo, Perdón, César. Deberíamos centrarnos en ver cómo hacemos esa transición. Es decir, en ver cómo desde todos los ámbitos sociales nos ocupamos de las personas mayores, en ver cómo transformamos la educación y en ver cómo recualificamos a los trabajadores que inevitablemente pues van a perder su trabajo, u otros van a ver que su trabajo cambia de forma radical, ¿no? Yo creo que eso va a suceder. Diego, ¿algún titular? Sí, no, muy rápido. Yo estoy muy de acuerdo con ellos, entonces no voy a incidir más en los temas que han dado. A mí sí que me gustaría un tema que igual es menor, pero que a mí me interesa, que es ¿para qué queremos utilizar todo esto? Últimamente he estado escuchando un podcast, igual lo conocéis, que se llama Caso 63. Es un podcast de ciencia ficción, entonces os voy a hacer un pequeño spoiler. Pero bueno, hay un evento que lo denominan el Gran Borrado, y es porque hay una empresa que está entrenando una inteligencia artificial para poder borrar de la nube contenido superfluo, duplicado, cosas que ya no sirven. Entonces, cuando lo lanzan, lo borra todo. Todo lo que hay en las nubes lo etiqueta como innecesario, duplicado, no tiene valor. Y claro, de repente todo el mundo pierde toda su información y empieza una dinámica diferente. A mí me parece que es un poco exagerado. Yo las fotos de mi familia pues les tengo muchísimo aprecio, pero igual tenemos que cuestionarnos para qué estamos utilizando estas herramientas y qué es lo que realmente estamos creando. Fantástico, muy bien. Y Nuria, ya para cerrar contigo, algún titular. Estamos ya fuera de tiempo, así que danos algún gran titular. No te oímos, no te oímos. Sí, perdón. Ahora. Es que, a ver, mi titular va en línea de mis compañeros. O sea, tenemos que ir hacia un transhumanismo y no un tecnohumanismo, que es lo que vivimos ahora. Vamos hacia la quinta revolución industrial y la tecnología. Nosotros no tenemos por qué estar siempre adecuándonos a la tecnología. Tenemos que desarrollar tecnología que ayude al ser humano y no podemos dejarnos a nadie atrás. Entonces, es importantísimo la educación, pero sobre todo es importantísimo generar con valores y desarrollar con valores. Y cada vez más la ética va a ser importantísima en los profesionales que trabajamos la tecnología. Siempre lo ha sido, pero ahora mucho más. Y vamos a ver si conseguimos que ese transhumanismo haga que la tecnología sea útil y fácil para utilizar para toda la sociedad.
Pues nada, genial titular, muchas gracias. Nos quedamos con esta tecnología que nos ayuda a las personas, ¿no? Transhumanismo y tech-humanismo, quizás, lo que nos haga falta. Así que nada, Nuria, César, Pablo, Diego, pues nada, un placer, muchas gracias. A vosotros. Y hasta la próxima. Gracias.